buscar las supuestas similitudes, porque la discusión de las diferencias va a ser un eje no solo de aprendizaje colectivo, sino de ubicación clara de dónde están las posiciones y dónde están los puntos de diferencia y de encuentro que hay sobre cada tipo de política pública. Y sobre el tema específico de la representación de la sociedad civil, que es un tema muy complejo, por ahí tuvimos algunas contribuciones muy importantes de orden teórico hace un momento. Es importantísimo recordar entonces que dada esta diversidad y heterogeneidad de la sociedad civil, este es un asunto no resoluble por fórmulas generales, sino resoluble ad hoc en cada caso, en cada circunstancia, con diversas experiencias, y que por supuesto en torno a quién es quien representa a la sociedad civil, quién representa a los ciudadanos, se libran batallas importantísimas precisamente, no solo de orden simbólico, no solo de reconocimiento, sino fundamentalmente de poder y de agendas públicas. Eso es un tema que con frecuencia pasa por encima de la mayoría de los analistas y que es esencial en la práctica política desde la sociedad civil. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a los tres panelistas. Fui un poco inflexible con el horario, pero con la idea de que podamos discutir ahora algunas cuestiones, de que formulen las preguntas. Yo pediría que fuéramos breves en la enunciación de la pregunta. Esto quiere decir sin gran discurso previo, breves en la formulación de la pregunta y que especifiquen hacia qué panelista está dirigido. Gabriela, Eduardo, Alberto. Gracias. Una coincidencia entre que tenemos que tener mucho cuidado cuando se hablan de fundaciones determinadas, porque tras la apariencia de que se generaliza un bien determinado, detrás de eso hay algo escondido que nos llevaría a la tiranía. Y de paso es un breve mensaje para el panelista uruguayo, que se quede tranquilo, que a Uruguay le va a ir bien. Porque dijo Pepe Mujica, que dijo que no hace falta ser inteligente, él va a hacer todo al revés que en la Argentina. Bueno. ¿Pregunta? Hello. I have straight questions to all the three speakers, straight questions. First questions to you when you're speaking, because I was not there in the beginning when you're speaking, but I would like to know, when you're critically looking at the civil society, what is the theoretical perspectives in which you are trying to understand civil society, because it is quite diverse in its way in which one is formulating it. So I would like to know, especially when you're trying to say about that the civil society itself is anti-ethical to the principles for which it was formulated. So I would like to know specifically from you that. And from Eduardo, my question is, you were saying it is important to understand two groups, and especially when one tries to understand them in the historicity, and with the kind of military mythical mind that you're saying about in one group, and then the kind of traditional clientelism which you're saying in this latter group, I would like to know more about the kind of historicities. I feel this is maybe like the time is not permitting you to give more detail into a kind of complexities in this two groups. Can you give some more, kind of little detail about what made this group? Because initially you started with the premises that they have the same social capital, same type of genealogy, but why this kind of then differences with a kind of, very rigid militaristic myth with one group and the other group with a kind of traditional thing? And to you, I would like to know where you kind of position the kind of political society, because you are saying in a kind of ideological perspective of civil society. So taking from a Gramscian perspective of a civil society, where will you place the political society vis-a-vis civil society and state? Thank you. ¿Más preguntas? Sí, juntemos varias, ¿no?
Preguntemos si hay más preguntas. No. David Zinger from Monash University, Melbourne. Thank you. David Zinger, Monash University, Melbourne. I was very interested in the discussion about the number of very different civil organisations that are not getting funded. And it brought to my mind the institution in Israel, where it's called the New Israel Fund, which is a philanthropic organisation that funds civil organisations outside of the government to free civil organisations from the dependency that they have on the government. And in this particular organisation, the New Israel Fund, for example, funds only civil organisations that deepen democracy within the civil society. ¿No hay más preguntas? Sí, yo voy a ser breve porque la colega no estaba cuando empecé a hablar y hice una pequeña introducción sobre los orígenes de la sociedad civil a partir del paradigma de Tocqueville, que después fue reinterpretado por Putnam y subsecuentemente utilizado eventualmente por el Banco Mundial, básicamente. Y a partir de ahí es que yo elaboro mi trabajo. Y con respecto al colega que está preocupado por la financiación, sí, en Chile hay un experimento de tener un fund similar al que está describiendo, pero en la Argentina no existe ningún fund de ese tipo y justamente este es un problema de cooptación y de, como yo decía, si uno piensa en las opciones de Hirschman cuando uno está descontento con cualquier firma u organización, si uno protesta, si uno se sale, estas pequeñas organizaciones solo pueden quedarse porque si no sucumbe la organización. Así que no, es una medida interesante que además lo que se llama el tercer sector en la Argentina, que tienen asociaciones profesionales y varios organismos, han intentado poner en la agenda, pero también como el sector es bastante fragmentado, les cuesta mucho tener una estrategia común, incluso han querido tener una estrategia común en relación a la FIP, porque muchas, el organismo que recauda los impuestos, muchas de ellas realmente quieren transparentar la situación del sector, además porque va a beneficiar a muchas organizaciones más pequeñas y pueden recibir subsidios y se puede transparentar también las funciones de los sectores empresariales hacia las organizaciones, pero eso también ha lamentablemente fracasado y la situación tanto legal como impositiva de las organizaciones está bastante en el limbo, para decirlo de alguna manera. Yo tengo acá. Bueno, yo tengo acá uno. El trabajo que yo presenté es un trabajo, como dije, un poco más amplio, que va a ser publicado este año en un libro Penn State University Press, que se llama Barrio Democracy. Hay capítulos de cada uno de los barrios que lamentablemente no lo puedo explicar aquí, pero todo mucho tiene que ver con las olas migratorias que llegan a Montevideo a fines del siglo XX, el carácter de las industrias, el carácter más concentrado o más disperso de algunas de las actividades económicas y las tradiciones de acción colectiva que se van forjando a través de los años. Lamentablemente no lo puedo explicar. Lo que yo traté de hacer y lo que trato de hacer en este trabajo, en forma mucho más clara que lo que fue mi presentación, es problematizar un poco esta idea de la sociedad civil y de los espacios creados para que la sociedad civil participe. Y plantear de que muchas veces estos espacios de encuentro se transforman también en espacios de desencuentro si no hay ciertas condiciones dadas. O sea, creo que en ese sentido tenemos que trabajar muchísimo para poder
desarrollar capacidades y modelos que comprenden las especificidades locales. O sea, y no hablo local en términos de ciudad, hablo local en términos barrial, en términos de comunidades, porque las ciudades tienen múltiples culturas y múltiples tradiciones, y creo que eso a veces, hablamos de Porto Alegre, hablamos de Rosario, hablamos de Montevideo, pero hay que hilar muchísimo más fino para poder entender esos patrones. Por último, me gustaron muchísimo las presentaciones de mis dos colegas acá, y quisiera solamente, en términos de reflexionar acerca de algunas ideas que ellos plantearon, que deberíamos, quizás cuando hablamos de la sociedad civil, distinguir ideas normativas acerca de la sociedad civil, lo que asumimos, pretendemos o nos gustaría que la sociedad civil haga, y lo que es lo que Peirce llama una realidad empírica, ¿no? O sea, la sociedad civil empírica. En última instancia, diferenciar entre la sociedad civil como un espacio donde vienen todos estos actores diversos, complejos, con intereses diversos y a veces contrapuestos, que luchan por definir el tipo de sociedad que queremos, pero siempre siendo un espacio, y diferenciarlo eso con el actor, que a veces pensamos en la sociedad civil como un actor. Quizás los zapatistas fueron los que dijeron, bueno, nosotros somos la sociedad civil y el que está de acuerdo con nosotros es la sociedad civil, el resto está fuera. Y creo que eso me parece que es una cosa a distinguir. Y el último punto, creo que en esa relación Estado-sociedad, Estado-sociedad civil, a veces, especialmente cuando los gobiernos de izquierda, más progresistas, más amigables a los movimientos sociales, llegan al poder, quizás local, se confunde Estado y sociedad, como tú planteabas, o Estado y sociedad civil, porque muchas veces los actores van y vienen, y quizás muchos de los participantes aquí en esta conferencia son actores sociales y también se transforman en actores que ocupan espacios estatales y a veces como representantes del Estado hacia la sociedad. Y el último punto con esto, y aquí termino, es que la sociedad civil no gana o pierde cuanto más o menos Estado. Creo que fue la pregunta primera que hizo Gabriela, muy relevante. Creo que la sociedad civil necesita estados fuertes. No hablo de estados dictatoriales, hablo de estados fuertes con capacidad de regular, con capacidad de establecer marcos normativos que permitan que ese espacio de la sociedad civil funcione en forma democrática. Porque no es ¿cómo dice? Un zero-sum game, juego suma cero. Un juego suma cero, en que si gana uno pierde el otro. O sea, creo que tenemos que pensar en la posibilidad de que Estado y sociedad civil pueden avanzar conjuntamente, fortaleciéndose mutuamente, y me parece que eso es un tema a pensarlo más en términos teóricos. Alberto. Bueno, yo quisiera decir que la enunciación que he hecho aquí es de alguna forma post-gramsciana y post-habermasiana. Tanto en Gramsci como en Habermas sigue habiendo una separación entre lo civil y lo social y lo político. En Gramsci tenemos sociedad civil y sociedad política y Estado. En Habermas tenemos el mundo de la vida y los sistemas. De manera que cuando pensamos el mapa de la sociedad, necesariamente establecemos estos pisos diferenciados de lo social. Incluso Habermas radicaliza la posición diciendo que hay una lógica de la acción en el mundo de vida, ¿no?, que es la acción comunicativa, mientras que en el sistema hay otras reglas de acción. Claro, es una imagen, en la práctica reconoce la mezcla fáctica de la acción social, pero para todo fin práctico este mapa conceptual conduce a esta separación, que es una herencia liberal del pensamiento habermasiano, como es natural, ¿no? Todos venimos de esta tradición liberal, democrática, representativa, en la cual nos adscribimos. Pero digo que es post-habermasiana porque lo que trata de hacer es, sin ofrecer una solución teórica, reconocer